están, hermanos míos? Es un placer otra vez dirigirme a ustedes. No sé si decirles buenos días, buenas tardes o buenas noches, pero lo que sé es que puedo decirles cómo están. Yo espero en el Señor que estén bien, porque con el Señor vamos adelante. Con el Señor vamos adelante. Estamos entendiendo la palabra de Dios. Y hay un texto que va a ser el texto que quisiera que pensemos primariamente. Se encuentra en Lucas 18:8. Y ahí en ese texto dice la siguiente frase: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Es pertinente este verso para nuestros tiempos? ¿Qué les parece? ¿Es pertinente? Piensen, en estos tiempos actuales se justifica la homosexualidad. Y sin embargo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis lo condena. Génesis 19 nos relata la tragedia de Sodoma y Gomorra, de la cochinada que querían hacer esas personas con los ángeles y cómo cayó fuego del cielo y los destruyó a todos. 1 Timoteo 1, 9 al 10 declara el apóstol Pablo que la ley fue dada para los sodomitas y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y la palabra sodomitas se refiere a los homosexuales. Apocalipsis 9, 20 y 21, después de describir juicios de Dios sobre la humanidad, dice: los que no murieron, muchos habían muerto. Los que no murieron, los demás hombres, no se arrepintieron de sus malas obras. Y hay una lista de cosas que no se arrepintieron. Y luego dice: de su fornicación, ni de sus hurtos, etcétera, etcétera. Y usa la palabra fornicación. Y deben entender que la palabra fornicación en la Biblia tiene dos sentidos. Tiene un sentido particular y específico, pero tiene un sentido también bien amplio que incluye cualquier degradación e inmoralidad sexual. Incluye pornografía, incluye homosexualidad, incluye infidelidad a la pareja, incluye relación antes del matrimonio. La palabra fornicación. Ven ustedes que aún en Apocalipsis tenemos la denuncia, como digo, desde Génesis hasta Apocalipsis se denuncia la homosexualidad. Y sin embargo, ahora se le está justificando. Y hay una tremenda reacción cuando alguien habla contra eso. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se legaliza la producción de drogas. En el estado en que estoy viviendo ahora, está legalizado el negocio de la marihuana. Es más, una hermana nos cuenta que trabajando ella para un agricultor, un dueño de tierras, por muchos años, el mismo caballero le dio un lugar para que allí vivan, una casa para que vivan. Sin embargo, dice que dejó de producir el trigo o la papa u otros productos que sembraba en sus tierras y está dedicado a producir marihuana. ¿Y qué dice la Biblia? ¿La Biblia dice que eso es bueno? Oh, por favor, por favor. Gálatas 5, 19 al 21 dice: manifiestas son las obras de la carne. Y comienza una lista. Pero en el verso 20 menciona dos cosas: idolatría y hechicerías. Gálatas 5, 20. Idolatría. Si ustedes miran claramente en 1 Corintios 10, 19, ahí dice que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿El ídolo es algo? ¿Es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes bien que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dios declara que la idolatría es adoración a demonios. Así duela.
Dios lo dice, no lo dice un fulano cualquiera. No lo dice Pablo Silva. ¿Ven ustedes que la idolatría está relacionada a demonios? Pero la siguiente palabra en ese verso 20 dice hechicerías. Lo interesante que esa palabra hechicerías en nuestra Biblia ha sido traducida de una palabra griega llamada farmakeia. ¿Y saben cuál sería la traducción directa de esa palabra farmakeia al español? Consumo de drogas o asunto de drogas. Drogadicción, drogas, farmakeia. De ahí se deriva nuestro nombre común en Perú, farmacia. Pero ya ven que en Argentina ellos no usan la palabra farmacia, ellos usan la palabra droguería. Y acá en Estados Unidos de igual. Las farmacias son llamados drug stores, tiendas de drogas. ¿Por qué? Porque esa palabra, farmakeia, ha sido traducido a hechicerías en nuestra Biblia. Porque en aquellos tiempos, en el siglo XVI, cuando se tradujo la Biblia al español originalmente, por Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, que fue el que revisó, cuando se hizo, los únicos que consumían drogas o que estaban relacionados a las drogas eran los brujos, los hechiceros. Y hasta ahora los hechiceros tienen necesidad de usar drogas para comunicarse con sus demonios o para que sus demonios se comuniquen por medio de ellos o por ellos. Hasta ahora. En la selva tenemos la ayahuasca. En la sierra pueden tener la coca. Yo sé que en países ahí cerca de Rusia o por Rusia utilizan una droga que sacan de un hongo especial, un hongo grande que es venenoso, dicen ellos, pero ellos saben procesarlo y sacan una droga especial. Lo cierto es que históricamente y en cualquier parte del mundo, los brujos siempre han usado drogas para que el demonio tenga libertad de entrar en ellos y actuar por ellos. Por eso, en aquellos tiempos, cuando exclusivamente drogas era relacionado a brujería, a hechiceros, se tradujo en nuestra Biblia la palabra farmakeia por hechicerías. Las drogas. ¿Es correcto las drogas? ¿Está bien que se legalice? ¿Acaso no vemos cómo se pudre la sociedad debido a eso? ¿Cómo nuestros jóvenes se destruyen a sí mismos? ¿Cómo todo el norte de México está controlado por los carteles de la droga? ¿Cómo está bastante dañado el país de Colombia debido a la droga? Por favor. Y esta verdad concreta de que las drogas son el elemento que usan los brujos para que los demonios puedan actuar por ellos, hace todavía mucho más grave y mucho más terrible el consumo de drogas. Las personas quedan fuera de su voluntad. Y entonces los demonios pueden entrar en ellos, actuar en ellos y comunicarse con ellos. Acabo de conversar con un hermano que es chofer. Y él dice que tiene un amigo que era consumidor de drogas. Y este hombre decía que cuando estaba en las drogas él veía cosas feas, cosas horribles que le daban temor y pavor. Por supuesto, eran los demonios que estaban mostrándose a él en la situación de las drogas. Dios entonces desde siempre, desde el principio, condenó la drogadicción. Sin embargo, como digo, se legalizan las drogas. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hermano, hermana.
Miren los pueblos, los países, corrupción hasta en los más bajos niveles de la sociedad. Pero qué trágico es cuando el pueblo de Dios es el que es corrupto. A mí me impresiona el capítulo 1 del libro de Isaías. Me impresiona mucho los versos 10 al 17, por ejemplo. ¿Sabe lo que dice Dios al pueblo de Israel? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora viene, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Y qué dice el verso 23? Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Y qué dice el capítulo 3, verso 15? ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Lo trágico en toda la corrupción que hay en la sociedad. Gobiernos corruptos. Lo trágico es cuando Dios denuncia esa corrupción en el que es llamado su pueblo. En los que te dicen ser gente de Dios, pueblo de Dios. ¿Acaso no es trágico saber que hay 30 millones de habitantes en el mundo que están en el nivel último de la hambruna y miles están muriendo cada día? Y no necesariamente es porque no hay, sino porque viven en pueblos y gobiernos corruptos. Pensemos en Venezuela. Toda este éxodo de la gente y toda la condición actual. ¿Acaso el señor Maduro vive esa miseria? Y los países de Centroamérica que están tanta gente tratando de emigrar y de salir y de llegar a este país. ¿Acaso sus gobernantes viven esa miseria? Y cuando los han querido ayudar y los han ayudado con miles de dólares, ha servido para meter esos dólares en su bolsillo de maneras distintas, pero el pueblo al que se debía ayudar no se ayudó. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Y nuestro tema general es: cristiano, es tiempo de hacer reajustes en nuestra vida. Ese es nuestro tema general. Cristiano, es tiempo de hacer reajustes en nuestra vida. Permítanme leer con ustedes en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 1. Busquen en Marcos 5, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 20. Ese relato de cómo el Señor libertó del poder de los demonios al endemoniado gadareno. Vamos a leerlo, eso va a ser nuestro asunto
de discusión ahora. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El tema para este sermón, para este mensaje es: cristiano, amigo, ¿en qué andas? Cristiano, amigo, ¿en qué andas? Amado Dios y Padre eterno, te ruego que uses tu palabra para edificación de la iglesia, para llamarnos la atención, para realmente convertirnos a ti, para estar preparados el momento que sea que tú nos llames y poder decir con alegría: presente. Oh Dios de gloria, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristiano, amigo, ¿en qué andas? Estamos examinando este pasaje. Hay mucha enseñanza en esta historia. No voy a abarcar toda. Voy a abarcar un aspecto de lo mucho que uno puede aprender acá. Y eso tiene que empezar con una pregunta capital. ¿Eran hebreos los gadarenos? Esa es la pregunta. ¿Eran hebreos? ¿Eran del pueblo de Israel? ¿O eran gentiles? Y como gentiles con razón no le querían al Señor. ¿Saben? El Cristo antes de la cruz era el Mesías a la casa de Israel. Cuando Él comisionó a los apóstoles en Mateo 10 para que llevasen el evangelio del reino, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Él les es específico en los versos 5 al 7. Por camino de gentiles no vayáis, ni entréis en lugar de samaritanos,
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Específicamente dice, no, gentiles, ni siquiera samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor en Mateo capítulo 15, 21 al 28, están en la región de Tiro y Sidón, y una mujer sirofenicia, dice el texto, cananea, dice otro de los evangelios, se acerca a Jesús rogándole que por favor sane a su hija que está atormentada por un demonio. El Señor no le hace caso, sigue caminando ignorándola. Y ella sigue gritando y viniendo junto a él rogándole, que sus discípulos le piden al Señor que se ocupe de esta mujer porque está haciendo mucho ruido. No es tanto que le ayude porque pobrecita, mira su necesidad. Está fastidiando mucho. Y no hemos venido a hacer nada público. ¿Saben qué responde el Señor? No he venido a buscar sino a las, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es en el verso 24, Mateo 15, 24. La mujer sigue hablando, llamando, gritando, suplicando, ayúdame, Señor. Y él le responde a la mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer entonces responde, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Comprende eso? La mujer misma entiende que para ella no es el ministerio del Mesías de Israel. Si el Señor sanaba enfermos, echaba fuera demonios, etcétera, 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 era tanto su fama en todo Israel que de todas partes venían a buscar la gracia por medio de él. Ella sabe que no es para ella. Ella se identifica con la declaración del Señor. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero responde, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le responde, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú pides. ¿Notan que es una excepción? ¿Es claro el Señor en lo que dice? Ella lo entiende claramente, pero ahí pide. Y es cierto. ¿Acaso si tú estás en la mesa y tienes 5 hijos, tú y tu esposo son 7, y tienes 5 presas para poner en cada plato, digamos 7 presas, además de los huesos, ¿qué vas a dar? ¿Vas a dar las presas al perrillo y los huesos a tus hijos? No. Los huesos darás a los perrillos y lo que sobra puedes darlos a ellos. Pero ella también tiene razón. Si algo cae de la mesa, si algo cae abajo está el perrito, olvídate. Se acabó, ya no lo recuperas porque el perrito se lo comió. Eso dice ella. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Contemplan esto? Ella era gentil, no era para ella. ¿Y se acuerdan ustedes de ese centurión en Mateo 8, 5 al 13? Ese centurión que también le pide que por favor venga y le sane a su siervo, un siervo a quien él apreciaba mucho, pero que estaba enfermo. Y cuando el Señor dice iré, él dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno que entres bajo mi techo, responde. Porque pobrecito, una casa bien pobrecita tenía él, una casa que se caía ya de arruinada. Señor, era un centurión. En Lucas
Lucas, el pasaje paralelo, Lucas 7, 1 al 10, nos dice que aún los ancianos de la sinagoga vinieron a abogar por él, a Jesús, y le decían que le atienda porque él nos construyó una sinagoga. Él nos construyó una casa de adoración. Tuvo el dinero, el recurso para hacer para ellos una casa de adoración. ¿No soy digno que entres bajo mi techo? Él también entendía que el ministerio del Señor Jesucristo antes de la cruz no le incluía a él. No le incluía a él. Si ustedes leen el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, la primera cosa que dice Pedro al dirigirse a las personas ahí, ustedes saben cuán abominable es a un judío entrar en la casa de un gentil. Ustedes saben eso. Pero Dios me ha mostrado, dice Pedro, ya, después de la cruz, que yo no llame como un inmundo a aquel a quien Dios quiera alcanzar. ¿Comprenden? Entonces, aún en este caso del centurión, él está entendiendo que no es para él. No soy digno que entres bajo mi techo. Por eso el Señor concluye diciendo, no he visto tanta fe en Israel. Y os digo, en el reino, sentados con Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo hebreo, habrán muchos gentiles como este centurión, y los hijos del reino estarán fuera. ¿Comprenden? Otra vez, dentro del contexto de la profecía hebrea, de la escatología hebrea, el Señor Jesucristo dice, miren, esta es una excepción. Entendiendo todo esto, todavía podemos mirar en Juan 12, 20 al 36. Felipe están en el templo, y Felipe está allí con el Señor y los demás apóstoles, pero a Felipe se le acercan unos griegos gentiles. Queremos ver a Jesús. Felipe no sabe qué hacer, le busca a Santiago, a Jacobo, y le dice, mira, esto pasa. Y entre los dos se animan y se van, o a Andrés le dice, y se van a decirle a Jesús. No dice el texto para nada que Jesús se entrevistó con los griegos, pero lo que sí dice es que fue el detonante. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y más adelante dice, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y el siguiente verso dice, esto dijo dando a entender de qué muerte iba a morir. Esos griegos querían ver a Jesús, todavía no era posible. Pero el Cristo de la cruz, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pueden entender? Aún esos griegos que querían ver a Jesús, todavía no era posible antes de la cruz. Si es así, tenemos todos estos antecedentes. Esos gadarenos, a cuya región el Señor llega, simplemente está pisando la playa, la ribera del Jordán, o tal vez la ribera del mar de Galilea, cuando se encuentra con este endemoniado. Esos gadarenos, ¿no eran hebreos? Claro, Señor, eran hebreos. Y el Señor venía a alcanzarles. Soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Venía a bendecirles. Lucas capítulo 4, 17 al 21, ¿sabe lo que dice? El Señor está en Nazaret,
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso venía a la región de los Gadarenos. Oh, ya todo esto estaba ocurriendo en la comunidad hebrea en Judea y en Galilea. Mateo 10, verso 6. Mateo 4, versos 23 al 25 nos dice que venían los de todas partes, venían a buscarle para que sean sanados, para que sean liberados. Miren lo que dice aquí, Mateo 4, versos 23 al 25. A ver, ¿dónde está? Ajá. Y recogió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los sanó. Capítulo 11, verso 3 al 6. También nos dice lo mismo. Perdón. Tú, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Él estaba llegando a la región de los Gadarenos, las ovejas perdidas de la casa de Israel, para derramarles bendición. Y ya ellos estaban viendo esa bendición. Un hombre increíblemente esclavizado por demonios. Un hombre que daba miedo encontrarse con él o caminar por los caminos si es que él estaba alrededor. Un hombre que gritaba toda la noche, un hombre que le ponían cadenas, rompía las cadenas, andando desnudo entre los sepulcros. Y ahora le veían en su cabal, vestido en su juicio cabal, sentado junto al Señor. Ya había empezado la bendición. Y la pregunta es: ¿por qué ellos no quisieron que entrara más adentro? ¿Por qué ellos le dijeron, le rogaron al Señor: por favor, vete, no vayas más allá? ¿Por qué? Ahí nos dice ese texto en el verso 17 que los pobladores le rogaron que se fuera de sus contornos. Y hay una interesante paradoja en ese pasaje. Mírenlo. Según los versos 9 al 13, los demonios le rogaron que no los quitase de esa región, que les permitiese quedarse en esa región. Y dentro del plan de quedarse en esa región, le pidió un permiso de entrar a los cerdos. Y entraron a los cerdos. Eran por lo menos 2,000 cerdos, porque dice que ellos le piden para entrar no para empujar, no para influenciar, no para alocar, sino para entrar. Entonces, por lo menos en cada cerdo entró un demonio. Legión nos llamamos porque somos muchos. Me llamo porque somos muchos. Y fueron y se ahogaron. Y ahogados los cerdos, los demonios estaban libres otra vez para hacer su asunto en esa región.
Los pobladores le decían, por favor no entres más, por favor vete. Los demonios le decían, no nos saques de aquí. Qué paradoja, ¿verdad? Pero hay un detalle singular que nos explica la paradoja, que nos explica la razón por la cual ellos no querían que Jesús vaya más allá. El hombre había sido liberado de esa legión de demonios. Pero al ser liberado, los demonios fueron a los cerdos que estaban ahí paciendo. Como 2000 cerdos o más de 2000 cerdos que se precipitaron al mar y se ahogaron. Si tú fueras el dueño de esa piara de cerdos, 2000 cerdos así se te fueron. Si cada cerdo cuesta, no sé, no estoy en Perú, pero si cada cerdo costaría 200 soles. Estoy calculando, no sé, estoy perdido. Si cada cerdo costaría 200 soles. Y acabas de perder 2000, calcúlalo. ¿Cuánto de dinero has perdido en esos cerdos? 400,000 soles. 2 por 2 son 4. Tiene 2 ceros, 100, más 3 ceros, los 2000. 400,000 soles pagarías así en un instante. Si tal vez era una piara de cerdos de muchos, de diferentes dueños, que se han puesto de acuerdo, cada uno tiene sus propios servidores que están cuidando los cerdos juntos, pero cada cual conoce su propio cerdo, tiene alguna señal el cerdo, qué sé yo. Y tú fueras el dueño de 50 cerdos, vamos a poner así. Es un insignificante propietario de solamente 50. Multiplica 200 soles por 50. 5 por 2, 10. Habrías perdido en un instante 10,000 soles. Dime, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Cuando los pastores de los cerdos, llamaríamos, van y cuentan lo que pasó. La gente, dice, del pueblo y también de los alrededores, vienen todos a ver lo que pasó. Y contemplan que es verdad lo que pasó, que ocurrió. Y entonces le dicen a Jesús, vete. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen vete? Uno, ¿por qué no están molestos con él? Y le agarran y le tiran al mar. Primero, porque entienden que están delante, por lo menos, de un profeta de Dios. Podrían entender que están delante del Cristo de Dios, pero si por lo menos piensan que es un profeta de Dios y ven la evidencia del poder de Dios en ese hombre cuando está sentado en su oficio cabal, no se atreven a enfrentarlo. Para nada se atreven a enfrentarlo. El profeta Eliseo estaba subiendo una colina y 40 muchachos. ¡Calvo sube! ¡Ja, ja, ja! Él pidió a Dios que los castigue y salieron 2 osos y mataron a esos 40 muchachos que se atrevieron a desafiar a ese hombre de Dios y tratarle así. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a Belén, porque allí le dice Dios, está el que va a ser el futuro rey de Israel, porque Saúl ya no más. Dice que él llega allá. Y la gente de Belén sale a preguntarle, ¿vienes en paz? ¿O va a pasarnos alguna desgracia? Y él dice, no se aflijan, está todo bien. He traído este sacrificio, quiero presentar un sacrificio a Dios por acá. La gente tenía miedo de los profetas de Dios. Y aquí están ellos frente a la evidencia de que aquí ha habido una operación extraordinaria de Dios.
Y el hombre que está allí es Jesús. Vuelvo a decir. Lo menos que podían entender es que es un profeta de Dios. Y a pesar de que la pérdida es increíble, como para romperse los cabellos, ellos tienen miedo. No hay reacción de ira, sino de miedo. Por favor, vete, por favor. La pregunta es, si ellos eran hebreos, dime, hermano, si ellos eran hebreos, ¿qué hacían criando cerdos? ¿Qué hacían criando cerdos? Y la palabra de Dios es bien clara en la ley de Moisés diciendo que el cerdo es un animal inmundo. Y para cualquier hebreo era pecado el cerdo. Levítico 11, 4 al 8 lo declara así: animal inmundo. Ellos comían cerdo. Si fueran del pueblo de Dios, los gadarenos, pueblo de Dios, ¿comían cerdo? Quizás no, pero podrían decir: no los comemos, pero la gente a nuestro alrededor sí lo come. Los vecinos de por acá sí lo comen. Recuerden que Gadara era una región ya fronteriza con pueblos gentiles. Los vecinos sí los comen y lo pagan bien. Pagan bien por la carne de cerdo. Nosotros los criamos, no los comemos, lo vendemos a ellos. Viene la ganancia y de eso damos nuestros diezmos. Somos fieles en nuestros diezmos. Así que Dios debe estar contento. La evidencia de que Dios no está contento es que toditos esos 2,000 cerdos fueron echados al mar de Galilea y ahogados. ¿Pueden entender esto? Ahora, viene ya la pregunta personal a cada uno de nosotros. ¿Y tú, en qué andas? Hermano o hermana mía, ¿tú en qué andas? Efesios capítulo 5, verso 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. ¿Tú en qué andas? Porque se ha legalizado la marihuana. Yo como creyente debo sembrar marihuana cuando sé que Dios condena la drogadicción, como ya le expliqué al principio. O en las regiones donde se puede sembrar o se siembra clandestinamente, entre comillas, la coca. Y todos tus vecinos te han cambiado su sembrío. Lo que sembraban maíz, sembraban café o sembraban qué cosa, ahora están sembrando la coca. Y tú ves cómo prosperan, tú ves cómo se llenan los bolsillos, tú ves cómo ha cambiado su estatus, su ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Debes tú meterte a sembrar coca cuando Dios dice no? Pero yo no consumo, no es para mí. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa cuando Dios dice no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas? Estaría bien en los lugares donde ya está legalizada la marihuana, que tú entres al negocio y te abras tu tiendita y estés vendiendo marihuana. ¿Estaría correcto? Nuestro pasaje dice: no, 2,000 cerdos al agua. Conocí a un hermano que era policía. Después llegó a ser pastor y un lindo hermano en Cristo. Pero era policía, y en su periodo todavía de incrédulo, me cuenta él, que trabajó en una zona de nuestro Perú, donde el negocio de la droga, el tráfico de drogas, el sembrío de plantas de drogas, etcétera, etcétera, era común. Él me decía que él recibía
10 veces su salario cada mes. Eso es de Dios. Si tú eres policía, ¿debes tú meterte en esa cochinada? ¿Debes estar involucrado en eso? O si todos los policías reciben coimas para pasar por alto infracciones, qué sé yo, y que bien están acostumbrados a buscar coimas, ¿debes tú también ser un policía coimero? Si vives en alguna zona de la frontera de nuestro país y puedes comprar productos de contrabando y luego lo vendes por un buen precio y no tienes que pagar impuestos, ¿está correcto? ¿Acaso el contrabando no es robar al país? Conocí a un hermano que una vez, conversando con él, observé que en su Biblia, en estas páginas blancas de su Biblia, tenía escrito él versos, citas de versos. Juan 3:16, Romanos 5:8, Eclesiastés 12:1 y 2, etcétera, etcétera, toda una lista de versos. Oye, ¿y estos versos? Le pregunto. Y él me dice, son los versos que yo sé de memoria. Yo me quedé admirado. Entonces busqué y había un verso ahí, creo que de Nahum o de Miqueas. Honestamente, ninguno de esos libros no he aprendido de memoria ningún verso. Y en esos tiempos tampoco. Así que veo, ¿de veras que sabes de memoria? Sí, a ver, dime este verso de Nahum. Busqué ese verso de Nahum y ahí lo abrí. Y él me lo citó exactamente como estaba escrito en la Biblia. Me quedé admirado. ¡Wow! Pero sabe, ese hermano cada 2 semanas o algo así viajaba a Tacna. En Tacna compraba productos de contrabando, los traía camuflados o quizás pagaba a los inspectores. Y en el mercado del pueblo donde vivía, lo vendía. Tenía su puestito donde vendía sus productos. Seguro que ganaba bien. ¿Estaba haciendo bien él? ¿Estaba haciendo lo correcto? Por eso la pregunta, cristiano, amigo, ¿en qué andas? ¿Qué el asunto de elevación de impuestos? ¿Qué el asunto de manipular, buscar gente que sabe manipular tus negocios de tal manera que tus impuestos siempre son menos de los que deben ser cuando tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios? La pregunta es, ¿en qué andas? ¿En qué andas? Tienes 2 alternativas. Tienes 2 alternativas. O recibir al Señor, que traiga bendición a tu persona, a tu familia, a tu casa, a tu futuro y a tu eternidad. Y contemplarás maravillas. No solamente un caso como este caso del endemoniado gadareno, sino cuántas otras maravillas que Dios quiere hacer contigo. O la otra alternativa es tú también decirle al Señor, Señor, no vengas, no, vete más allá, vete más allá, no, acá no. Y pierdas la bendición. Y un día vas a estar frente a tu Dios y vas a tener que dar razón de esa realidad. ¿En qué andas? Cristiano, ¿en qué andas? Oh Dios de gloria, bendice a la iglesia de Cristo. Bendice a la iglesia de Cristo, Señor. Condúcela a ti. Obra en su corazón en el nombre de Cristo Jesús.